Bueno, vamos entonces a conectarnos con la segunda conferencia, El secreto de la innovación. Dice Gary Hamel, el experto en management norteamericano, que muchas veces que tenemos que trascender esa idea de que la innovación está o es un patrimonio exclusivo de ciertas áreas de la organización, casi como creando un apartheid creativo, autosegregativo dentro de la organización, que debería ser un patrimonio más colectivo. Vamos a ver esta idea que tanto se conecta con lo que nos va a contar a continuación Alejandro Ambrad. Alejandro es nuestro expositor por Colombia, director general de Mentes a la Carta. Ya él nos explicará en detalle qué es Mentes a la Carta, experto en experiencias en el desarrollo de estrategias, productos y servicios innovadores. Así que uno de los secretos de la innovación en Alejandro Brandt. Alejandro, bienvenido. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Para mí siempre es un placer poder estar aquí en Medellín, ciudad a la que considero mi segunda ciudad porque tuve el privilegio de poder vivir aquí durante 5 años. Yo soy colombiano, de Cartagena, Colombia. Y hoy he venido a hablarles de uno de los secretos de la innovación. La innovación es supremamente amplia y la innovación tiene muchos secretos. Pero este secreto del que vamos a hablar hoy en día es supremamente importante y sobre todo para el área en la cual trabajan la mayoría de ustedes, que es responsabilidad social. Como veo que aquí hay mucha gente conectada y mucha gente joven, quería empezar por compartirles nuestras redes sociales. Las redes de la empresa, Instagram, Twitter, Facebook son @mentesalacarta y mis redes personales son @AlejandroAmbrad. De esa forma, si toman fotos chéveres, me las pueden compartir. Este que les voy a revelar es para mí de los secretos más importantes y más despreciados en materia de innovación. Y quiero que se graben esta frase. Es tan importante lo que se dice como cómo se dice lo que se dice. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Es tan importante aquello que quiero comunicar como la forma en la que lo comunico. Es tan importante aquello que quiero vender como la forma en la que lo vendo. Resulta que en el año 2007 yo me fui a vivir a Europa, me fui a trabajar a Europa, viví durante 8 años en la espectacular ciudad de Madrid. Esos 8 años viví muchísimas experiencias, pero algo que siempre recordaré y jamás olvidaré eran nuestras reuniones en esta mesita, no sé si la alcanzan a ver. Esta mesita era una mesita en una terraza de un café Starbucks en la calle Fuencarral, una de las calles más conocidas de Madrid. Mis amigos y yo teníamos una costumbre que era reunirnos todos los domingos en la mañana a desayunar en esa mesita y a echar chismes, a echar cuentos de lo que había pasado durante la semana. Era el año 2010, el mes de agosto. En agosto, por lo general, todo el mundo tiene vacaciones en Europa y en España y se van de Madrid. Y yo me solía quedar para poder en diciembre venir a Colombia. Entonces, era un grupo de amigos bastante amplio. Habían argentinos, uruguayos, peruanos, mexicanos, casi todos latinoamericanos. Pero ese día solamente estábamos 2 sentados en esa mesa, porque el resto se habían ido de vacaciones. Estábamos mi amigo Eduardo, un mexicano, y yo. Y conversando, yo le pregunté a Eduardo, Eduardo, ¿cómo te fue? ¿Qué tal tu semana? Y el hombre me dice, no te imaginas, Ambrad, lo que me pasó esta semana. Y yo, pero cuéntame, ¿qué pasó? No, es que ni quiero contarte. Es que imagínate que conocí a una niña que me encanta.
La conocí el lunes. Divina, espectacular. Y desde el lunes hemos venido chateando, coqueteando, súper bien, pero no sabes lo que me hizo ayer esta desgraciada. ¿Qué te hizo, Eduardo? Imagínate que me llama como a las 6 de la tarde y me pregunta, Eduardo, ¿qué estás haciendo? Y yo le respondo, no, aquí en mi casa nada. Y la niña le dice, ¿qué te parece si me voy con una amiga que estoy aquí, tengo una botellita de whisky y nos las tomamos en tu casa, invita a un amigo? Y el Eduardo se pegó una emocional, le dice, vente, llama a un amigo de él peruano que se llama Juan Carlos, vente ya para mi casa, que vienen estas dos niñas, están divinas, vamos a pasarla del carajo. Juan Carlos se baña, se peina, se pone la pinta, llegan a la casa y están los dos sentados en un sofá, mirando televisión como un par de huevas. 1 hora mirando televisión, las peladas nada que llegaban. 2 horas, nada que llegaban. 3 horas, nada que llegaban. Como a las 3 horas y media, Ambrad me dice, como a las 3 horas y media, me manda un mensajito por WhatsApp diciéndome, ay, mira, Eduardo, ya nos dio pereza, ya no vamos a ir. Y me dice, qué vergüenza con Juan Carlos, qué cosa tan horrible. El hombre pensó que lo hice venir acá para nada. El hombre bravísimo, seguíamos sentados en esa mesita y de repente empieza a sonarle el celular a Eduardo. ¿Quién creen ustedes que era? La vieja. Y Eduardo sale como loco a contestar y yo le agarro la mano y le digo, no contestes. Y se queda mirando y me dice, ¿cómo así? Y digo, no contestes. Y me dice, por culpa tuya voy a quedar como un inmaduro que estoy bravo con ella por lo de ayer. Y yo le digo, es que no significa que no le contestes ahora, no significa que no le vayas a responder. Y me dice, entonces, ¿qué hago? Como dentro de 3 horas y media, tú le mandas un mensajito y le dices, oye, qué pena, no oí tu llamada, estaba en una reunión súper ocupado. Y el hombre me decía, no entiendo, Ambrad, te vas a tirar en mi relación. Yo, y tú no tienes ninguna relación ahí, deja de ser iluso. No entiendo. Y yo ya no encontraba cómo explicarle a él que no podía hacer lo que quería hacer. Y en un momento de brillantez, a mí se me ocurrió explicárselo de una forma muy creativa. Yo le dije, mira, Eduardo, es que los seres humanos somos como los delfines. Y me pregunta, ¿los delfines? ¿Cómo así? Y yo, sí. Imagínate, Eduardo, que tú eres un adiestrador de delfines y estás ahí enfrente de tu delfinario y tienes tus delfines ahí. ¿Qué quieres tú que hagan los delfines? Y Eduardo me dice, no, pues que hagan un truco, que jueguen con la pelota, que salten por el aro, que hagan algo para entretener al público. Yo, listo. ¿Y qué tienes tú, Eduardo, para convencer al delfín de que haga el truco? Y el hombre me dice, un pescadito, una recompensa. Los adiestradores tienen pescados para darle alimento a los delfines cuando hacen el truco bien. Y yo le digo, mira, Eduardo, eso que estás haciendo tú es como darle el pescado al delfín antes de que el delfín haga el truco. Entonces, ¿qué va a pasar si tú le das el pescado al delfín antes de que el delfín haga el truco? Se va a acostumbrar a que recibe lo que quiere sin necesidad de hacer absolutamente nada. Y el hombre se queda pensando y me dice, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y yo seguí inventándome vainas ahí y dije, mira, tienes que hacer 2 cosas. Lo primero que tienes que hacer es incrementar el valor de ese pescado que tú tienes para darle al delfín. Que ese delfín se muera por comerse su pescado. Que esté loco por comerse ese pescado que tú tienes y no el de los otros adiestradores. Y lo segundo que tienes que hacer es aprender a dosificar ese pescado que tú tienes. A dárselo de a pedacitos. No todo de una. Eduardo se queda pensando y me dice, tengo una idea, la voy a aplicar esta semana, pero si no funciona es culpa tuya, me dice. Yo, listo, dale. Fin de semana siguiente, estábamos otra vez sentados aquí, ya habían llegado algunos amigos de vacaciones, estábamos como 10 y el Eduardo no llegaba. Y todo el mundo extraña de este man que siempre es el primero que llega y no llega. Como a la 1:30 llega Eduardo caminando con una sonrisa de oreja a oreja y dice,
Ambrad, esa estrategia del delfín tuya funciona. Y yo, ¿qué pasó? El delfín acabó haciendo más trucos de los que le estaba pidiendo que hiciera. Y todos empiezan a preguntar, ¿qué es esa vaina de la estrategia del delfín? Sí, él se inventó una estrategia, es la estrategia del delfín. Explícasela. Y yo se las expliqué a todos mis amigos. Este señor que ven acá es Eduardo, el mexicano, aplicando la estrategia del delfín, no consiguió una, sino 2 novias. Estos son algunos de mis amigos, ya pueden ver el nivel de seriedad que manejábamos en esa época. Todos empezaron a aplicar la estrategia del delfín para negociar con sus hijos, con sus esposas, con sus novias, con las niñas que les gustaban, con sus clientes, con sus jefes, con todo el mundo. Y de repente, después de ir perfeccionando más y más la estrategia del delfín, empezó a ocurrir algo rarísimo. Amigos míos que llevaban años sin novia, se empezaron a casar. Este llevaba como 10 años sin novia. Este llevaba como 8. Y después empezó a pasar algo más raro todavía. Me empezaron a nombrar a mí padrino de todos estos matrimonios. En la vida había sido yo padrino de nada, ahora era padrino yo de todos los matrimonios, aquí estoy firmando en otro matrimonio. Y mis amigos me empezaron a decir, tú tienes que escribir un libro sobre esta vaina porque esta vaina funciona. Y yo les decía, yo no sé ni poner tildes, y es verdad, yo no sabía poner tildes, yo escribía muy mal. No importa, nosotros te ayudamos a corregirlo, escríbelo. Yo por darles gusto me encerré durante 6 meses todos los fines de semana a escribir hasta que tuve la primera versión de la estrategia del delfín. Me fui a la oficina y de pirata imprimí 10 copias del libro para pasarlas a amigos y compañeros que me ayudaran a revisarla y todos me dijeron que sí, que me ayudaban, menos la última persona a la que le llevé el libro. Era una chica con la que yo no hablaba mucho. Yo le llevé el libro y le dije, ¿me puedes ayudar? Todos me están ayudando a revisarlo y a darme sus observaciones, a revisar mi ortografía terrible. Y me dice, no. ¿Y por qué no? Porque eso es una estrategia que ustedes se inventaron para manipular a la gente y yo no estoy de acuerdo con eso. Y listo, no te lo leas. No te lo leas. Ella no se lo leyó, pero este fue uno de mis amigos que se lo leyó, se llama Mario Carabaño, y me dijo, oye, está buenísimo el libro. Dame permiso y yo se lo doy a mi mamá. Esta es la mamá de Mario. Y yo, ¿y quién es tu mamá? Me dice, mi mamá es la secretaria del director comercial de una editorial muy importante aquí en España que se llama Aguilar, de Santillana. Me imagino que algunos la conocerán. Si a ella le gusta el libro, ella se lo pasa a su jefe. Y así fue, a la señora le gustó el libro, se lo pasó a su jefe que se llama Ricardo del Pino, al hombre le encantó el libro, se lo pasó a todo el equipo comercial, empezaron a vender más libros implementando la estrategia del delfín y el tipo hizo que este señor, Pablo Álvarez, director editorial de Aguilar, me llamara un día de imprevisto y me dijera, Alejandro, tengo tu libro en mis manos, queremos publicarte tu libro. Yo me puse blanco, una vaina que yo escribí mamando gallo, que me inventé mamando gallo en una mesa del Starbucks una mañana de verano, ahora me lo quiere publicar esta gente. Me dice, vente mañana para mi oficina. El día siguiente me voy para la oficina y lo primero que me pregunta es, ¿a ti cómo se te ocurrió esta vaina? Y yo le eché la historia que les acabo de contar a ustedes y el hombre me dice, me encanta. 3 meses después de firmar el contrato, me mandaron la primera copia de la estrategia. Yo no me lo podía creer. O sea, me mandaron la primera copia de la estrategia del delfín. En febrero de 2012 se publicó y el libro, sorprendentemente, empezó a tener bastante éxito. Aquí lo pueden ver al lado de Steve Jobs. Casi lo mismo. Aquí lo pueden ver entre los mejores vendidos de las estaciones de tren, porque como es bien cortico, entonces se lo leen en un viaje de tren. Salió una tercera edición del libro, me empezaron a invitar a la radio a hablar de esta vaina, y yo en la radio hablando de la estrategia del delfín, a la televisión, en fin. La estrategia del delfín me abrió muchas puertas, entre ellas
La primera charla que yo di fue en Pamplona, España, y fue una charla sobre la estrategia del delfín. Y una de las últimas que di fue, esta es una foto en mi ciudad natal, en Cartagena, hace aproximadamente 2 o 3 semanas. La semana pasada estuve también aquí en Medellín hablando de la estrategia del delfín, y yo siempre digo que si no fuera por la estrategia del delfín, probablemente yo no estaría en este momento parado aquí hablando con ustedes. ¿Se acuerdan ustedes de la chica que me dijo que no iba a leer el libro? Pues resulta que ella, después de haberme rechazado el libro, me empezó como a engatusar, empezamos a hablar, yo empecé a salir con ella, nos hicimos novios, y yo le decía, bueno, ya, léetelo, ya. O sea, ya te di el pescado, léetelo. No me lo voy a leer, no me lo voy a leer, no me lo voy a leer, no me lo voy a leer. Un día me invitaron a la Feria del Libro que en Madrid se hace en el Parque del Retiro, a este stand, a firmar libros. Y yo estaba firmando un libro y de repente levanto la cara y ¿quién creen que me encuentro? Esta niña con el libro de ella y me lo pone y me dice, fírmamelo. Y yo me puse blanco y me dice, tú eres un idiota. Yo me lo leí desde el primer día y te lo estoy aplicando a ti. ¿Y qué creen que pasó? No. Yo dije, si esto me lo aplican a mí es porque no es suficiente, tengo que escribir algo más potente. Entonces escribí otro libro que se llama ¿Cuánto vale tu pescado?, que es sobre técnicas para incrementar más y más el valor de nuestro pescado. ¿Quién quiere leer el libro? Levante la mano. Estos son mis 2 libros y quiero que se graben esta frase ahora. Es tan importante lo que se vende como cómo se vende lo que se vende. ¿Qué les acabo de vender yo? 2 libros. 2 libros. 2 libros. ¿Cómo lo hice? Con una historia. ¿Cuáles son los errores que más frecuentemente cometemos a la hora de comunicar y vender? ¿Quién me quiere decir cuáles son esos errores que cometemos a la hora de comunicar y vender? ¿Quieren que se los diga yo? Esto. La gente inteligente, no la gente como yo que cuenta historias así, cree que todo el resto somos igual de inteligentes a ellos. Y quieren transmitir todo con datos, conceptos, procesos, números, componentes y comparativas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pensamos que esto es lo importante. ¿Cuántos de ustedes han estado en una charla así? Donde les ponen flujogramas. Miren la cucaracha que está poniendo este señor ahí. ¿Ustedes creen que eso lo entiende alguien? Lo único bacano de esta presentación, ¿saben qué es? La camisa del tipo. Lo único. O gráficas. Cuando salen de una presentación de este tipo, ¿de qué se acuerdan? De nada. Pero yo les aseguro que todos se van a acordar del cuento que yo les acabo de echar ahora. ¿Sí o no? Yo les voy a explicar científicamente por qué ocurre esto. Nuestro cerebro, esta es una explicación muy básica, si hay un neurólogo aquí me va a decir que soy un bruto, pero lo voy a simplificar, ¿ok? Nuestro cerebro tiene 2 hemisferios. El hemisferio izquierdo es el que maneja la lógica, el análisis, los números, la teoría y la razón. El hemisferio derecho es el que procesa los recuerdos, las imágenes, la creatividad, la imaginación y la emoción. Cuando yo hablo o comunico con datos, conceptos, cifras, procesos, números, etc., ¿a qué lado del cerebro le estoy hablando? Al izquierdo. Cuando yo cuento historias, ¿a qué lado del cerebro le estoy hablando? Al derecho, ¿ok? Entonces, si yo quiero convencer de algo a alguien, la lógica y la razón a secas no funcionan. ¿Saben por qué no funcionan? Porque todos tenemos nuestra propia lógica y vamos a ser consistentes a la hora de defenderla. Con números, cifras, datos y conceptos, por más que sean objetivos, yo no voy a convencer absolutamente a nadie de nada. Si ya ustedes tienen una
un pensamiento, una lógica hecha en su cabeza, ustedes van a ser consistentes y la van a defender a capa y a espada. Es más, si yo trato de convencerlos a ustedes con números, cifras, lógica y conceptos, ustedes van a pensar que yo estoy insultando su inteligencia. ¿Ok? Mientras que cuando yo cuento historias, las historias no amenazan tu lógica, no amenazan tu inteligencia. Y el cerebro, que está como un boxeador, así, cuando le hablas con cifras, hace así cuando le empiezas a contar una historia. Y se emboba. Y empieza a escuchar. Y empieza a captar toda esa información. Y dentro de esa historia, yo puedo meter absolutamente todo lo que yo quiera comunicar. Hay gente que me dice, no, es que nosotros somos un bufete de abogados y auditoría. Eso no se puede comunicar a través de ustedes. Yo les aseguro que se puede. Todo se puede comunicar a través de historias. Y es la forma más efectiva de comunicar. Además, cuando le hablo al lado derecho del cerebro, ¿cuál es la primera palabra que hay ahí? Recuerdos. El cerebro recuerda. ¿Y qué necesitamos que haga la gente cuando le comunicamos o le tratamos de vender algo? Que te recuerden. ¿Ok? Reconocen al personaje, ¿no? Digamos que todos ustedes son fanáticos de Donald Trump. Seguramente hay muchos que no. Pero digamos que todos ustedes votaron por Donald Trump. Y sale una noticia que dice esto. Como medida disuasoria para la llegada de inmigrantes ilegales a Estados Unidos, el gobierno de Trump ha decidido separar los hijos de sus padres cuando inician trámites en las estaciones fronterizas. Si ustedes son seguidores de Trump, me van a decir, correcto, están haciendo algo ilegal, está bien hacer esto. Pero ¿qué pasa si yo en vez de comunicárselos de esta forma, se los comunico de esta forma? Esta foto es de una niña hondureña que empezó a llorar cuando los policías de la frontera separaban a su madre y se la llevaban por esa medida de Trump. ¿Qué es más efectivo? Es tan efectivo que miren, ante la polémica generada por la portada de la revista Time, el presidente Trump revocó la norma que implicaba la separación de familias ante la detención de inmigrantes indocumentados. Las historias son tan potentes que podemos hacer a una persona tan testaruda y cabecidura como Donald Trump cambiar de opinión. Y esta es una imagen. Ni siquiera tuvieron que contar una historia. Es una sola imagen. ¿Que llega a qué hemisferio del cerebro? Al derecho. Es tan importante lo que se vende como cómo se vende lo que se vende. Y ante la extrema competencia no sobresalen los mejores, sino quienes venden su pescado de forma diferente. Es tan importante la responsabilidad social como la forma en la que la comunicamos, porque a mí no me queda duda de que es supremamente importante. Pero seamos sinceros, ¿la gente nos para bolas siempre? Tal vez no es que no me escucha, es que no me para bolas. Tal vez es no lo he sabido comunicar de una forma correcta que le hable al hemisferio derecho a través de una historia. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale tu pescado? Si yo te pregunto a ti, ¿cuánto vale tu pescado? ¿Qué me responderías? No tiene precio. Eso es lo que responde casi todo el mundo. ¿Tú sabes cuánto vale tu pescado? Lo que alguien esté dispuesto a pagar por él. Pero tú tienes en tu poder hacer que la gente quiera pagar mucho por ese pescado que tú tienes. Bueno, ahora les voy a explicar cómo se crea una historia. ¿Ok? ¿Cómo se los voy a explicar? Con una historia. Resulta que un amigo mío compró un perro. El tipo en su vida había tenido un perro. Era un papá novato de perro. Y a los 4 días el perro se le enfermó. Y el tipo lo llevó al veterinario. Y el veterinario le dijo, mira, el perro tiene esta enfermedad. Tienes que darle esta pastillita por la mañana y esta por la noche durante 5 días. Al 5.º día ya el perro va a estar bien. El tipo llegó a su casa y esa noche
le fue a dar la pepita al perro. ¿Y qué creen ustedes que hizo el perro? La escupió. Y volvió a tratar de meterse al perro. Y la escupió. Entonces el hombre dijo, estoy desesperado, no sé qué hacer, voy a llamar a un amigo que sabe mucho de perros. Y llamó aquí a su amigo que sabe mucho de perros. Y le dijo, eres un idiota. Para que el perro se la trague, tienes que cubrirla con algo rico que le guste al perro, con mantequilla, con queso, con jamón. ¿Y qué pasa? El perro se la traga sin darse cuenta. ¿Ok? Entonces, la píldora es el mensaje que yo quiero que se trague el perro. ¿Sí o no? El queso es la historia en la que yo envuelvo ese mensaje para que el perro ¿qué? Se lo trague sin darse cuenta. Por eso usamos la expresión popular de me lo cuenteé, o lo cuenteamos, o me cuentearon. Porque los cuentos es una herramienta supremamente poderosa que en el pasado se usaba mucho más que ahora. ¿Cómo se transmitía el conocimiento de generación en generación en el pasado? A través de leyendas, mitos, historias, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque la gente los recuerda, no los olvida. ¿Ok? ¿Y el perro quién es? El que quiero que se trague el mensaje. 3 elementos: píldora, mantequilla o queso y el perro. ¿Ok? ¿Cómo quisiera que fueran las personas? Así, ¿no? Que todas tuvieran el mismo dolor para darle la misma píldora y envolverla en el mismo queso y que se lo traguen. Pero ¿cómo son realmente las personas? ¿Sí o no? Todos son distintos. Todos tienen dolores distintos. No todos les duele lo mismo ni necesitan la misma píldora y ya no a todos les gusta el mismo queso. Hay algunos que les gusta la mermelada, otros les gusta el jamón, otros les gusta la mantequilla. Entonces, no todos necesitan la misma píldora y ya no a todos les gusta el mismo queso. Entonces, para crear una historia, 3 pasos. 3 pasos. Paso número 1, saber qué tipo de perro es y qué le duele. Saber qué tipo de oyente es, de cliente es, y saber qué le duele. Paso 2, saber qué píldora darle para curar ese dolor. Aquí es donde cometemos otro error. Cuando tratamos de comunicar o cuando tratamos de vender, empezamos a describir absolutamente todos los beneficios del producto y eso lo único que hace es que el cliente o el oyente desconecte. Tú le tienes que contar o dar la píldora que va a curarle ese dolor específico que tiene. Así tu producto sea la maravilla más grande del mundo. Y paso número 3, cubrir esa píldora con algo rico para que el perro se la trague sin darse cuenta. ¿Ok? Saber qué le duele al perro, saber qué píldora debo darle para ese dolor y cubrir esa píldora con algo rico para que se la trague sin darse cuenta. Y eso rico con lo que vamos a cubrir nuestras píldoras para que nuestros clientes y nuestros oyentes se traguen el mensaje sin darse cuenta es la historia. Existen básicamente 6 tipos de historia. ¿Okay? Vamos a pasar por cada uno de los tipos de historia y yo les voy a mostrar cómo empresas han utilizado esta técnica de vender contando historias o de comunicar contando historias a través de estos 6 tipos de historia. El primer tipo de historia es la historia personal. ¿Qué es la historia personal? Es la historia de lo que le ha pasado a alguien o de lo que me ha pasado a mí. Lo que yo les conté al principio de la conferencia, ¿qué fue? Una historia personal. ¿Ok? Esta historia es supremamente potente. ¿Ustedes saben qué historias son historias personales? Los chismes. ¿Nos gustan los chismes? Nos fascinan los chismes. Son historias personales. Voy a mostrarle un video de cómo una empresa utilizó una historia personal para vender un servicio. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest.
the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. ¿A qué hemisferio de nuestro cerebro le habla este comercial? ¿Quiénes lloraron? Despierta emociones, ¿sí o no? Y despertar emociones es importante, no tienen por qué ser emociones felices, pueden ser emociones de preocupación, emociones de tristeza. ¿Es efectiva esta forma de vender seguros? Más efectiva por lo menos que sacar un montón de datos y de información sobre el retorno que vas a tener con tu póliza, les aseguro que sí es. Segundo tipo de historia, la historia histórica. ¿Qué es la historia histórica? Es una historia que utiliza acontecimientos de la historia del ser humano para comunicar o para transmitir un mensaje. Vamos a ver cómo una marca que tiene un producto que, les digo sinceramente, es cualquier cosa el producto, se ha vuelto una megapotencia aprovechando la forma como vende. No lo que vende, sino la forma como vende. Can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Oh, it's the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that
Tremenda la capacidad que tiene Axe para vender contando historias y en este caso sin decir una sola palabra. Tercer tipo de historia es la historia del gurú. ¿Qué es la historia del gurú? Es la historia donde participa un referente dentro de algún sector o algún área del conocimiento que nosotros manejemos. En el área de ustedes seguro que hay muchos gurús. Uno puede aprovechar historias sobre esos gurús para meterles esa píldora y que el perro se las trague sin darse cuenta. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. ¿Qué píldora nos quería meter Apple en este comercial de los 90? Sé diferente, compra algo diferente. Y mete esa píldora dentro de una historia donde involucra no a un gurú, sino a un montón de gurús, que todos tienen algo en común, todos se atrevieron a ser diferentes y todos se convirtieron en referentes dentro de su área. Cuarto tipo de historia, y esta es una de las más potentes de todas, la historia humorística. Si yo hago reír a la gente, ¿qué despierto? Una emoción. Entonces, ¿a qué lado del cerebro le hablo? Al izquierdo. Queremos estar siempre cerca de las personas chistosas que nos hacen reír, entre otras cosas. Si soy capaz de utilizar el humor para comunicar, voy a ser un vendedor y un comunicador supremamente potente. Not for astronauts. Quinto tipo de historia, la historia metafórica. Yo al principio les conté sobre una metáfora también, ¿no? Sobre dos metáforas. ¿La recuerdan? La metáfora del delfín y el adestrador, personificando a una persona que intenta negociar con otra persona, y la metáfora del perro, la píldora y el queso. La historia metafórica es supremamente efectiva para que la gente entienda cosas que son complejas. ¿Ok? A ver, a los laterales brasileños lo que les gusta es atacar, ¿no? Pero también tienen que defender. ¿Y tú crees que les gusta defender? No, pero lo tienen que hacer. Atacan cuando pueden, pero también defienden. Atacan y defienden. Atacan y defienden. Entonces, si un lateral brasileño que es millonario baja a defender aunque no le guste, ¿tú por qué no puedes bajar la basura aunque no te guste? ¿Eh? Libero, the football magazine that talks about culture, style, nostalgia, and much more. La metáfora es como un traductor. Es una forma de explicarle a alguien algo en el lenguaje en el que él entiende. De pronto en el lenguaje de bajar la basura el hombre lo entiende, pero en el lenguaje del fútbol casi todos los hombres lo entendemos. Y este es el último tipo de historia. La historia de vida de cosas que no están vidas. ¿Reconocen ese barco? ¿Qué barco es? El Titanic. El Titanic nunca estuvo vivo, pero adquirió vida, ¿sí o no?
Y hay algo muy importante en la historia del Titanic. ¿Qué hizo que cobrara vida el Titanic? Una historia. ¿Y dentro de la historia qué? El iceberg. Si yo meto un iceberg dentro de mi historia va a ser más potente. Ahora más adelante les voy a decir cómo hacer esto. Hola, soy Lucía y hoy seré vuestra profesora. Hoy vamos a estudiar el cerebro. Hola. Hola, soy la veterinaria de guardia. ¿En serio? Sí, la doctora García. Mira. Vale, doctora. Oh, vamos a ver. Buenos días, soy vuestra nueva entrenadora. Me llamo Marta. Encantada. Hoy ha sido un día fantástico en la oficina. No te imaginas lo que ha pasado. He conseguido cerrar el trato. ¿Lo has visto volar? ¿Qué sí qué? Que si vuela, No. pues el mío vuela. ¿Ah, sí? El cerebro del perro no piensa tanto como el nuestro porque no hay un cole para perros. Este es Juan, el Triceratops. Juan tiene 1 año. Lola, la tiranosaurio, tiene 2.250.252 años. ¡Arriba esas rodillas! ¡Como los unicornios! ¡Venga, más alto! He viajado a Nueva York, a Barcelona, a Pamplona. Hacemos un montón de cosas chulas con el cerebro. Entonces, ¿me sabríais decir cuál es el tamaño del cerebro? ¿Nadie? Sofía, es mediano. Mediano, muy bien. La Barbie empezó a generar una reputación supremamente negativa porque se le metió a muchos psicólogos que la Barbie hacía trasladar pensamientos y culturas superficiales a los niños. ¿Qué píldora nos quería meter Mattel con este comercial? La Barbie no es eso. La Barbie despierta la creatividad en las niñas. Es importantísimo que las niñas tengan Barbie, pero no lo dice como lo acabo de decir yo, lo dice contando una historia. Vamos a hablar sobre las 10 claves para contar y para crear una buena historia. Ya vimos los 3 pasos, ahora vamos 10 claves, 10 características que debe tener una buena historia. La primera es esta. Dentro de tu historia, utiliza ejemplos que generen imágenes, sonidos, olores y sensaciones. ¿Esto a qué lado del cerebro le habla? Al derecho. Hay un autor colombiano que era un experto en hacer esto. ¿Saben quién es, no? Gabriel García Márquez. De lo mejor que ha habido en el mundo, y en Colombia siento yo que no le damos la importancia que realmente debería tener. Un genio, a través de la forma más difícil de comunicar, que es la escrita, él lograba despertar todas estas sensaciones en el lector. Entonces, cuando cuentes la historia, describe cómo era el lugar, a qué olía, qué sonidos había. Si puedes usar música, utilízala. Si puedes utilizar video, presentación, utilízalo también. Segundo, confiesa tus errores e imperfecciones. Esto demuestra humanidad y te acerca a la audiencia. Cuando comunicamos, en las empresas colombianas creemos que tenemos que decir solamente cosas buenas, todo lo máximo, somos los mejores, no tenemos nada malo. Eso es creíble. Cuando yo confieso errores o imperfecciones que tiene mi producto o servicio, yo estoy generando empatía. Y no por eso me van a dejar de comprar, todo lo contrario, van a empezar a confiar más en nosotros. Imagínense a alguien que se para aquí hablando bellezas de él y diciendo lo perfecto y lo maravilloso que es. ¿Qué generan ustedes? Rechazo. ¿Okay? Entonces, cuando cuenten historias, confiesen errores e imperfecciones, sean humildes. Las historias más potentes son las de errores, fracasos y pequeños desastres, o sea, los chismes.
Entonces, métanle ese pequeño iceberg, ese pequeño error, ese pequeño fracaso, ese pequeño desastre a su historia y la hacen muchísimo más interesante para el oyente, muchísimo más interesante para aquel que quieren que se trague su píldora, para el perro que quieren que se trague esa píldora que ustedes le quieren dar. Es recomendable que la historia que cuente gire en torno a una temática que sea familiar para la audiencia. Si yo les vengo a contar aquí a ustedes una historia sobre física nuclear, seguro que no me la van a entender. O les cuento un chiste sobre física nuclear, no lo van a entender. Pero si todos ustedes fueran de una facultad de física nuclear, se mueren de risa. Entonces, cuando yo cree la historia, cuando yo cree esa mermelada, ese queso, esa mantequilla con la que voy a cubrir la píldora, tengo que tener muy en cuenta qué entiende ese perro y qué le gusta a ese perro. Esta es la más importante de todas. La más importante de todas. Dale forma a la historia para que genere una posterior acción en el oyente. Si estás tratando de vender, dale forma a tu historia para que el cliente, ¿qué haga después? Compre. Si yo cuento una buena historia, el cliente después no compra, no sirvió para nada esa historia que yo estaba contando. ¿Okay? Entonces, estructura la historia que vas a contar de forma tal para que la persona o las personas que te estén oyendo luego hagan lo que tú quieras que hagan. Mételos en el cuento, hipnotízalos, haz que pasen del lado lógico del cerebro al lado creativo. Así son nuestras caras cuando vamos a cine. Cuando vamos a cine, ¿qué estamos viendo? Una película. ¿Qué es una qué? Una historia. El cerebro baja la guardia y todo entra. Todo entra. Cuando se cuentan historias o cuando les cuentan historias, esta es la cara de ustedes. ¿Y por qué haz que pasen rápidamente del lado lógico al lado emocional? Porque vivimos en una sociedad lógica y todo el mundo nos va a empezar a escuchar con el lado izquierdo del cerebro. Tenemos que hacer que rápidamente pasen al otro lado donde el cerebro baja la guardia. Carga tus historias de emociones y sensaciones. Estas son memorables. Los datos, las cifras, los conceptos y la lógica no son memorables. Haz que la gente llore, haz que la gente se ría, haz que la gente se preocupe, pero haz que hagan algo, que sientan algo. Eso hará que lo recuerden. Mezcla la historia con actuación. El lenguaje no verbal es supremamente poderoso. Y cuando hablo de lenguaje no verbal, no digo que vengan aquí y se empiecen a mover así como locos, no. El lenguaje no verbal va desde la tonalidad de nuestra voz hasta las pausas que hacemos. Y a mí me preguntan mucho, entonces, ¿dónde debo hacer la pausa? ¿Qué tonalidad debo utilizar? Y yo siempre digo lo mismo. Si tú comunicas las cosas con pasión, tú te vas a dar cuenta dónde, cuándo tienes que subir o bajar la voz, dónde y cuándo tienes que hacer cada pausa. Inténtenlo para que vean. El lenguaje no verbal es supremamente potente. La historia por sí sola, si ustedes no tienen una comunicación no verbal correcta, no va a tener el mismo efecto. Elabora, esta es la segunda más importante para mí, ¿ok? Elabora una secuencia fácil de seguir para la audiencia, pero que al mismo tiempo sea impredecible. ¿Cuáles son las películas malas? Las que ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, si tu historia es predecible, si la historia que tú estás contando ya yo me vuelo lo que va a pasar, no es una buena historia, porque ¿qué hace la persona? Desconecta. Entonces, debe ser impredecible, pero al mismo tiempo debemos tener cuidado con que no sea demasiado compleja de entender y de seguir, porque si es supremamente compleja de entender y seguir, la gente va a desconectar. Interactúa con la audiencia, haz que se sientan parte de la historia. ¿Alguno de ustedes ha ido a un stand-up comedy? ¿Qué hacen los comediantes normalmente? Empiezan a hacer bullying al de la fila de enfrente, o le empiezan a insultar y a decir cosas. Lo están metiendo dentro de esa historia que está contando. Ya no es oyente, ya es parte de la historia. Si ustedes hacen que el oyente participe en esa historia que ustedes están contando, la historia es muchísimo más potente. Entonces, ahora, antes de terminar, vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero una voluntaria, mujer, que se atreva a pararse acá a hacer este ejercicio. Va a haber un premio súper chévere porque vamos a hacer... ¿Ya? Venga, un aplauso para ella.
Con el solo hecho de pararse acá ya se ganó un premio que ahora Gloria te lo va a comunicar. Gloria, ¿tú le comunicas el premio ahora o se lo digo? Bueno, nosotros vamos a hacer un programa de innovación, un asesoramiento en innovación a no sé cuántas empresas aquí en Medellín durante los próximos meses. Ya tienes ganado un cupo gratuito tú y tu empresa, ¿ok? Súper, pero es que no sabes lo que te va a tocar hacer. Estoy lista para cualquier cosa. Mira, necesito un micrófono. ¿Quién tiene un micrófono de mano? Tú sabes, escúchenme bien todos, tú sabes que el cáncer testicular es casi tan común como el cáncer de senos. ¿Sabías eso? No, ¿No? no. ¿Y sabes entre qué edades es más común el cáncer testicular? Yo diría que más viejitos. No, entre los 20 y los 40 años. ¿Quiénes aquí están entre los 20 y los 40 años? Levanten la mano. Bueno, entonces, ¿qué te voy a pedir yo a ti? Para prevenir el cáncer testicular, los hombres debemos hacernos un autoexamen. ¿Tú sabes cómo se hace el autoexamen de senos, no? No. No, vas a ver. Entonces que venga otra. ¿Sabes o no sabes? Pues creo que uno se toca. El de las bolas es igual, ¿ok? Ajá, ajá. Ay, Dios mío. Igualito. Ok. Entonces tú tienes que explicarles a esos que levantaron la mano con una historia la importancia de hacerse el autoexamen testicular y tienes que explicarles cómo se lo deben hacer, ¿ok? Adelante. Si quieres subir a un modelo del público también. Bueno, yo les quiero contar acerca de mi abuelo. Mi abuelo es un ser extraordinario. Él es médico y abogado. Y pues para tener 90 años y ser médico y abogado, eso significa pues como mucho esfuerzo, ¿no les parece? Como un gran logro para aquellas épocas tener 2 carreras y además de todo saber de arquitectura, de paisajismo, de yoga, de meditación, de todo lo que le pregunten, de arte, sabe de todo. Y es un abuelo excepcional porque pues todas las navidades nos hacía jugar una cantidad de cosas y nos enseñó muchísimas cosas a todos sus nietos y a todos sus hijos. Yo adoro a mi abuelo. Resulta que a mi abuelo le diagnosticaron cáncer de próstata. Y pues siendo mi abuelo ese ser de luz, esa persona que inspiró a toda una familia, y no solamente toda una familia, sino a miles de personas, porque él fue decano de una gran facultad de medicina y fue un gran profesor que inspiró a miles de alumnos, pues cuando nos dijeron eso, todos caímos muy tristes. Y empezamos a buscar toda clase de curas para ese dolor tan grande que estábamos sintiendo todos, ¿sí? Y entonces, pues descubrimos una cosa mágica, que es una bebida con con una planta que traen de la India que ayuda un montón a ese asunto. Pero aún así, pues mi abuelo como que se curó con la bebida y todo, pero aún así él es médico, científico, él dijo, esta vaina de haberme tomado esta bebida, yo no sé cómo probarlo. Aquí lo mejor es sensibilizar a los hombres a que realmente se hagan el chequeo, ¿sí? Entonces, pues mi abuelo siendo un cachaco, ustedes saben que es un cachaco, ¿no? Como él es de Bogotá, él usa chaleco, inclusive se levanta y lo primero se baña y usa chaleco y corbata y todo el cuento. Pues mi abuelo, así de chirriado y todo que él es, decidió hacer una conferencia para todos los hombres que quisieran venir, porque él era muy famoso, y empezó a contar cómo se palpa uno, pues, la situación. Entonces, yo decía, Dios mío, yo no puedo creer que a mí me toque ver esto de parte de mi abuelo, una persona, no lo puedo creer. Entonces, pues asistí a la conferencia y vengo hoy a contarles cómo se hace, porque realmente fue impactante lo que hizo mi abuelo. Hoy en día tenemos una cantidad de hombres realmente palpándose todos los días para
para prevenir. Y los que quieran saber, pues yo les voy a contar, anotan mi número y yo les digo cómo se palpan. Un ¿Listo? aplauso. Espectacular. Buenísimo. Que si les das el número para llamarte. ¿Cómo es el número? Claro, claro. 320-848-2567. Un aplauso para ella. Durante mi carrera he vivido muchos momentos importantes, pero hay uno que me marcó. La imagen del partido y quién sabe si de la liga se producía a la espera de este saque de esquina. Mitchell que provoca a Valderrama. Todavía puedo sentirlo. Primero, palpándome el testículo izquierdo, desde la zona inferior hacia arriba, con las yemas de los dedos. Luego el derecho, repitiendo el mismo movimiento. Y una tercera vez para ver si los testículos tenían la misma forma, tratando de encontrar algún bulto. No sentí dolor, pero en un poco me emputé. Si hubiera sentido dolor, tenía que haber consultado al médico, porque así se puede detectar a tiempo un posible cáncer testicular. Por eso, querido amigo, quería darte las gracias por haberme tocado los huevos en 3 simples pasos, como deberíamos hacer todo para prevenir el cáncer testicular. Gracias, Michelle. Este es el poder de vender o de comunicar contando historias. Hablándole al hemisferio derecho del cerebro. Ella lo hizo excelente, de verdad, lo hizo muy bien. Y miren lo que hicieron con esta campaña con el pibe. Retrocedieron a principios de los 90 el episodio en que Mitchell le tocó las pelotas al pibe para explicar la importancia y cómo hacer el autoexamen para evitar o para prevenir el cáncer testicular. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y este man qué hace? Pues yo soy el director de una empresa que se llama Mentes a la Carta y yo les voy a explicar qué hace Mentes a la Carta con una historia. Una historia que yo cuento siempre, que es la historia de ese delfín, y ya es la última que voy a contar para que no te preocupes, ¿listo? Es la historia de ese delfín. Resulta que ese delfín era un delfín súper travieso del zoológico de Madrid. Al delfín se le había dado por arrancar la silicona que pegaba los vidrios del delfinario. Han estado en un delfinario, ¿no? Si ven que hay vidrios, uno puede ver cómo nadan por debajo del agua los delfines. Este delfín se le había dado con los dientes a arrancar la silicona, era un delfín vándalo. Los adiestradores de delfines habían hecho absolutamente todo lo posible por evitar que este delfín siguiera arrancando la silicona porque estaba destruyendo el delfinario y no habían logrado encontrarle una solución. Un día estaban todos los adiestradores comiendo, almorzando, y el más loquito de todos cogió y dijo: yo creo que sé de alguien que nos puede ayudar a encontrar la solución a lo que está haciendo este delfín. Y le preguntan el resto, ¿y con quién vas a hablar? ¿Con un experto en delfines? Y dice, no, voy a hablar con un amigo mío que es adiestrador de perros. ¿Y qué creen que le dijeron los adiestradores a este hombre? ¿Está loco? ¿Qué va a saber un adiestrador de perros? ¿Cómo adiestrar un delfín? Si son animales totalmente distintos, pierdes el tiempo. Al hombre no le importó que le dijeran está loco y fue y habló con su amigo el adiestrador de perros. Y el tipo le dijo, yo creo que tengo la solución, llévame al delfinario. Ese día el hombre se llevó a su amigo el adiestrador de perros al delfinario. El tipo llegó en pinta de adiestrador de perros, todo el mundo se burló de él. Y se burlaron más de él cuando hizo esto. En el momento en el que el delfín ese día arrancó la silicona, cogieron y le dieron su pescado. ¿Tiene sentido esto o no? ¿Lo estás premiando por hacer lo que no quieres que haga? El segundo día, cuando el delfín arrancó la silicona, otro pescado. Tercer día, el delfín arranca la silicona, otro pescado. Así durante 21 días. El día 22, cuando el delfín arrancó la silicona, ¿qué creen que hicieron? Ya no le dieron el pescado. ¿Y qué creen que pasó de ahí para adelante? Nunca más se volvió a comer la silicona. Dijo, si no me van a dar recompensa, entonces yo ya no me la como. Convirtieron algo que el delfín hacía por puro placer en algo que empezó a hacer a cambio de una recompensa. A veces
las soluciones a los grandes retos de innovación de nuestras empresas están en personas que no tienen absolutamente nada que ver con nuestro sector. Ya se podrán imaginar por qué. Pero paradójicamente, cuando queremos innovar en nuestra empresa, hacemos todo lo contrario, traemos al experto. Y el experto nos va a dar las mismas soluciones de siempre, las que ya le ha dado a todos nuestros competidores. En Mentes a la Carta, nosotros hacemos todo lo contrario. Contamos con una red de más de 500 profesionales de múltiples sectores, cargos y países que involucramos en 3 tipos de servicios para solucionar retos de innovación en sus empresas. Ofrecemos conferencistas a la carta. Muchos de estas Mentes a la Carta son conferencistas. Es más, aquí tenemos a uno que está parado ahí atrás. Me gustaría que se parara a Mauricio, que vino de Chile a acompañarnos. Él va a estar a las 5 de la tarde. Yo sé que a las 5 de la tarde todos se van a querer ir a tomar aguardiente, pero no, se tienen que quedar a ver a Mauricio. Y si no alcanzan a llegar a las 5 de la tarde, él va a estar en un punto de referencia en la esquina del salón de allá. Él tiene una historia espectacular para contar. Desarrolló unos productos que reemplazan el plástico. Son botellas totalmente compostables, que las tiras a la arena y se vuelven arena. Lo que nos dicen que es biodegradable, yo no lo sabía, me enteré por él, realmente no es degradable. No lo es. Lo que tenemos que empezar a utilizar es material compostable y el reciclaje es supremamente costoso y contaminante. A mí me gustaría que fueran a ver su marca de agua, que es agua Baif, que es igualita a todas las aguas, pero está empacada en una botella de plástico compostable. Es una vaina espectacular, ¿ok? Porque es tan importante el agua que se vende como cómo se vende el agua que se vende. Lo segundo que ofrecemos son formaciones a la carta, que nuestra amiga, se me olvidó su nombre, se lo acabó de ganar. ¿Cómo es tu nombre? Ángela. Se acabó de ganar una que vamos a hacer los próximos meses aquí en Medellín y a la que están invitadas también todas las otras empresas. Ahora Gloria va a rifar otra, o lo rifo yo. Tú lo rifas, listo, va a rifar otra. Entonces, en formación a la carta, nosotros unimos distintamente a la carta para montar programas de formación a medida según las necesidades de las empresas. Y lo tercero que hacemos es innovación a la carta. ¿Cómo funciona innovación a la carta? Yo llego donde el gerente y le abro una carta como si estuviera en un restaurante y le digo, elige 3 mentes a la carta. Lo primero que me dice es, esta gente no tiene nada que ver con mi sector. Digo, de eso se trata. Y nos llevamos a esas 3 mentes a la carta que no tienen nada que ver con el sector de la empresa a otro lugar, desarrollamos un proceso de innovación estratégica y desarrollamos productos innovadores, líneas de servicios innovadores, tecnologías innovadoras, entre muchas otras cosas innovadoras. Aprovechando la variedad y la inexperticia, porque no siempre la solución a nuestros problemas las tenemos dentro ni las tienen los expertos, las suele tener personas que no tienen nada que ver con la empresa. Este es un último mensaje que yo les quiero dejar. Tal vez para algunos leer sea aburrido, pero quien no lee corre el riesgo de volverse aburrido. ¿Cuántos de ustedes realmente leen? Y los que no lean, hay que leer más. Y los que lean, hay que leer más. Estos son mis libros, los pueden encontrar, los venden en librerías en España, todavía no los venden aquí en Colombia, los pueden encontrar en Agapea o si están interesados, se pueden acercar a mí ahora y yo les ayudo. Y esto fue Cómo Vender Contando Historias. Muchísimas gracias, aquí les dejo mis datos. Pescado. Gracias. Alejandro Amrad, muchas gracias de verdad por regalarnos esta conferencia. Alejandro, contémosle también, este es mío, sí. Justo lo que él les comentaba, va a haber un curso de 30 horas, va a ser un curso práctico sobre estrategias justamente y modelos de negocios innovadores. Va a ser en convenio con el SENA y Alejandro Amrad, a quien le agradecemos inmensamente esta conferencia.